va a seguir con la segunda parte del el tema que teníamos sobre las señales, milagros y todo eso. Así que vamos a inclinar nuestra cabeza y oremos a nuestro Dios. Bendito Padre, Señor eterno, que estás en los cielos, le damos las gracias, Señor amado, por la vida y la salud que usted nos concede. Gracias, Señor, por ayudarnos en este día, en todas nuestras actividades, en todos los quehaceres. Gracias por cuidar de cada uno de nuestros hermanos espirituales, como también de nuestras familias. Gracias por protegerlas, Señor, de todo peligro, de enfermedades, de accidentes. Gracias, Señor, por cuidar también de nuestros hermanos que están padeciendo enfermedad por causa de la pandemia. Damos gracias, Señor, por el cuidado de nuestra hermana Rosa de Argentina. Lamentamos la partida de nuestro hermano David Rodríguez. Sabemos, Señor, que así usted lo ha determinado y confiamos, Señor, que está con usted allí descansando de toda actividad de esta vida. Damos gracias, Señor, por permitirnos el poder haber conocido a nuestro hermano, haber estado con él y haber trabajado en su obra. Sabemos, Señor, que ha dejado un legado y que nuestros hermanos que viven allí en Argentina, en Villa Mercedes, serán los hermanos que continuarán ese trabajo que nuestro hermano dejó allí en la congregación de Villa Mercedes. Oramos por su familia, por sus hijos, por Florencia, por Franco, por Eduardo, por su esposa, nuestra hermana Rosa, rogando siempre por el cuidado de sus vidas, fortaleza espiritual. Sabemos, Señor, que usted es el único que puede consolar y fortalecer los espíritus de las familias que quedan en este mundo, para que puedan seguir adelante, Señor, trabajando en su obra y siendo fieles, porque sabemos que todos tenemos esta gran esperanza de estar con usted allí en la eternidad. Oramos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, por nuestros hermanos de Moreno, allí en Argentina también, por las familias que están contagiadas de este virus, por nuestro hermano Ramón y su madre, Señor, que partió. Oramos también por él y su familia. Que pueda usted, Señor, fortalecer también su espíritu, cuidando de sus vidas. Oramos también por nuestra familia que tenemos en Argentina, por mi hermano Erwin, Señor, que está también contagiado de este virus. Que usted le cuide, Señor, le proteja y que pueda superar esta enfermedad, que pueda tener buena salud, Señor, que usted pueda fortalecer su espíritu, su ánimo, para que pueda seguir adelante trabajando en su obra en aquellos lugares. Por mi madre, por mi hermana, por mi cuñado Ernesto, por su hija Jacqueline, su familia. Protéjalos, Señor, y apártalos de todo la enfermedad del virus, Señor, que puedan ellos ir recuperándose poco a poco y pasando este proceso, Señor, de contagio. Padre Santo, oramos por tu iglesia en todo lugar de este mundo, por los que sufren, por nuestros hermanos que sufren persecución allí en China, en Rusia y en todo lugar donde no tienen libertad para expresar, Señor, su palabra. Oramos por ellos también, que cuides y proteja, Señor, de las necesidades, tanto espirituales como materiales, que muchos hermanos puedan estar padeciendo por el egoísmo del hombre. Padre bendito, gracias le damos por este momento y por la disposición de nuestro hermano Andrés, que compartirá esta tarde esta enseñanza, que sea usted ayudándole en su mente, en su corazón, dándole palabras, Señor, sencillas y claras para que todos podamos edificarnos y fortalecernos por medio de esta enseñanza. Por esto le pedimos y le damos las gracias por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Hermano Andrés, el lugar es... Sí, gracias, hermano Marcos. Hermanos y hermanas, muy buenas noches. Gracias porque me permiten participarles de la palabra. Voy a compartir el
la pantalla para que vean las diapositivas y entramos en la lección. Tengan su Biblia abierta, por favor, porque algunos textos vamos a tener que buscarlos en la palabra de Dios. Nuestra lección, la pregunta principal, ¿son los dones milagrosos para hoy? Bueno, estuvimos viendo la semana pasada la popularidad de la palabra milagro. Sabemos que hay mucho abuso de esta palabra en el mundo en el que vivimos y especialmente en el mundo religioso. Estuvimos viendo también que es un milagro en la Biblia. Vimos que es un poder sobrenatural, es una maravilla, señal, prodigio, es poder divino superior, como las obras extraordinarias que se hicieron en el Éxodo, y también la obra de sus manos cuando estuvo creando todo en el libro de Génesis. Vimos acerca de los dones milagrosos, ¿verdad? Vimos que fueron profetizados, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Vimos el cumplimiento de esta profecía en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, todo el capítulo pudiéramos decir de ello. Y también vemos en las Sagradas Escrituras que hay un fin para estos dones milagrosos, que eso es lo que pudiéramos ver en este día si nos alcanza el tiempo. También vimos algunas aclaraciones pertinentes, ¿verdad? Como el hecho de que no es que no creamos en los milagros. Creemos en los milagros que hizo el Señor Jesús. Creemos en los milagros que hicieron los apóstoles. Y también creemos que hay señales, prodigios y milagros en este tiempo, pero no son por parte de Dios hechos por los hombres. Sabemos que Dios sigue obrando milagrosamente, pero sobre todo sabemos de que hay una providencia divina. También estuvimos viendo que no todos los dones de Dios son milagrosos, porque tenemos, por ejemplo, la salud es un don de Dios, el trabajo que tenemos es un don de Dios, todo lo bueno que viene de arriba es don de Dios, es regalo de Dios para nosotros, la lluvia, el sol que sale todos los días, etcétera, etcétera. Entonces nos enfocamos a contestar el hecho de qué son los dones milagrosos. Los dones milagrosos son regalos espirituales que vinieron en cumplimiento de la profecía en el día de Pentecostés. Y entonces los dones milagrosos fueron posibles para hombres de Dios. Y no estoy hablando solamente de los apóstoles, sino que también de la imposición de las manos de los apóstoles transmitiendo algún don milagroso a otros hermanos. Ahora, ¿es correcto el reclamo de que el cristiano debe de tener poder sobrenatural? O sea, refiriéndonos más específicamente, ¿es correcto el reclamo de que el cristiano debe de tener esos dones sobrenaturales? ¿Hacer milagros como en los días de los apóstoles? Nosotros vimos casi al final de la lección pasada algunos milagros que hicieron los apóstoles, milagros como la curación de aquel cojo que estaba en una de las puertas del templo y algunos otros. Y también estuvimos viendo acerca del discurso milagroso. Para recordar un poquito acerca de este último, el discurso milagroso, vamos a recordar esta diapositiva, hermanos. Aunque continuamos con la pregunta, ¿es correcto el reclamo de que el cristiano debe tener poder sobrenatural? Bueno, como la escritura milagrosa. La escritura milagrosa sabemos que fue por revelación, ¿verdad? Y encontramos ahí en Efesios 3, del 1 al 5, la declaración del apóstol Pablo que él recibió por revelación de Dios, y esto es la obra del Espíritu Santo, y esa verdad que recibió del misterio que estaba oculto, leyendo se puede entender el discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora en el tiempo de los apóstoles ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu.
También vimos este pasaje de 1 Corintios 14:26, que hay que hacer, pues, hermanos. Cuando se reúnen, cuando nos reunimos, cada cual aporte salmo, aporte enseñanza, revelación, note ahí la palabra revelación, lenguas o interpretación. Todo esto, hermanos, es una lista de dones sobrenaturales. Pero ahí está involucrado el don de la revelación. Y que todo se haga para edificación. Creo que vimos también el hecho de que, ¿qué es una revelación? Bueno, la revelación, amados, es algo encubierto. Es un misterio. Es la comunicación, es conocimiento de Dios al alma. Es un desvelamiento, es el apartamiento del velo. Cuando uno no tiene un conocimiento pleno, hay un velo. Y cuando uno llega a conocer en plenitud, ese velo es quitado en el sentido simbólico. Este velo se ve en la figura que menciona Isaías capítulo 25, versículos 6 y 7, hablando de esta revelación. Isaías 25 del 6 al 7 dice: y el Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano y vino añejo refinado. Todo este versículo 6 está encargado de hablar de la clase de alimento, la clase de banquete que está disponible para los hijos de Dios en un tiempo futuro. Por eso menciona el tuétano, que es muy sabroso, el vino añejo, el queso añejo, etc. El versículo 7 dice: y destruirá en este monte, se está refiriendo al monte de Sión, que en el sentido simbólico se refiere a Jerusalén. Y destruirá en este monte la cobertura, ahí está el velo, lo que cubre todos los pueblos, el velo que está extendido sobre todas las naciones. Ahí está profetizando Isaías de la revelación de Dios para con los hombres. En el tiempo en que las naciones iban a estar prestas para oír las maravillas de Dios, cumplimiento dado en Hechos capítulo 2. Bueno, ¿es correcto el reclamo de que el cristiano debe de tener poder sobrenatural? Pues entonces sería sanidad milagrosa, uno de ellos. De uno de los poderes sobrenaturales que tuvieron los hombres en el Nuevo Testamento fue la sanidad milagrosa. Por ejemplo, hablamos de una sanidad como poner el miembro a una persona que le falte algún miembro, ya sea una mano, un pie, un brazo, una oreja, ¿verdad? Allí en 2 de Samuel 9:13 nos habla de una persona que estaba, se me olvidó la palabra, que estaba lisiado. Y es Mefiboset, y este era familiar de Saúl. Y se está hablando de ellos porque el plan es protegerlos. David se dio a la tarea de proteger a todos los descendientes de Saúl por promesa que hizo a Jonatán. Y dice que Mefiboset estaba tullido de ambos pies, estaba lisiado de ambos pies. No tullido, sino lisiado. Lisiado es no tenía pies. Mientras que tullido es tener los pies pero no poderlos mover. Así en Mateo capítulo 15:31 se habla de esta sanidad milagrosa ejercida por el Señor Jesucristo, de modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, que los lisiados quedaban restaurados y que los cojos caminaban y los ciegos veían y glorificaban al Dios de Israel. Ese tipo de sanidad milagrosa es la que quieren los hombres hoy, es el reclamo de los hombres hoy. La enfermedad evidenciada, por ejemplo, esta mujer que se acercó al Señor Jesús cuando la gente apretujaba al Señor Jesús, y la mujer iba con toda la intención de tocar el manto de Jesús y tenía tal fe en el Señor Jesús que decía: si tan solo tocare su manto, seré sana.
Pero la declaración de Lucas es muy interesante porque dice, y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años, o sea, esto era notorio, 12 años, las personas lo sabían, mucha gente sabía de lo que esta mujer padecía, tenía 12 años padeciéndolo. Y luego también dice, y había gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie. Así de que más gente acumulada como personas que sabían la condición de esta mujer, cuando esta mujer andaba buscando quién la pudiera curar, cuando gastó en médicos, personas muy conocidas por la gente, y no podía ser curada por nadie. Sin embargo, el versículo 44 dice, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de su sangre. Enfermedad evidenciada, amados, lo que estoy tratando de establecer aquí, que la curación milagrosa obrada por Jesús y por sus apóstoles era una curación verdadera, veraz. No era algo especulativo, no era algo que causara duda. Y no solamente eso, sino que también cualquier enfermedad podía ser sanada. En Mateo 4, 23 y 24, dice la palabra de Dios, Mateo 4, 23 y 24, y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados de diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él, ¿qué hacía? Los sanaba. Así de que este tipo de sanidades, hermanos, son las que fueron ejercidas por el don de sanidad, la sanidad milagrosa, tanto por el Señor Jesucristo como por sus apóstoles. Así como vimos el hecho de que hubo discurso milagroso en el tiempo por ejemplo, el apóstol Pedro predicando inspirado por el Espíritu Santo a aquellos miles que se habían juntado en Jerusalén, y posteriormente siguiendo con esta predicación, él y los apóstoles, predicación milagrosa. Y luego vimos revelación milagrosa, y ahora estamos viendo la sanidad milagrosa, que no depende de dejar un milagro a medias o de curar a alguien que aparentemente está enfermo, sino que la enfermedad, hermanos, es real. La necesidad de recibir algo milagroso es real. Y hablando de la sanidad religiosa, para extendernos un poquito más, podemos ver que esa sanidad no requirió. ¿Qué cree usted que no requirió? ¿Qué es lo que reclama el falso sanador moderno, diciendo no pude sanar a esta persona porque no tuvo fe? No tuvo fe. Pero déjeme decirle que la sanidad ejercida por el Señor Jesucristo y la sanidad ejercida por los apóstoles no requería la fe, hermanos. No requería la fe. El Señor y los apóstoles sanaron y resucitaron muertos, no porque éstos esperaran ser resucitados. En Lucas 7, del 11 al 15, podemos leer acerca de la viuda de Naín, que venía en procesión por su hijo muerto, y el Señor lo sanó. Ella no esperaba eso, ni tampoco el muerto esperaba eso. Pero ellos reclaman de que no pueden hacer sanidad porque no hay suficiente fe. Eso es falso. Si hay el poder de hacer milagros, se puede hacer sin necesidad de que la persona sanada tenga fe. ¿Se acuerda del paralítico aquel que llevaron algunos ante la presencia del Señor, y dice que 4 lo cargaban y que no podían entrar porque la entrada estaba muy llena de personas? Entonces se subieron al techo y abrieron un boquete, abrieron un agujero lo suficientemente grande para pasar al paralítico con su camilla por ahí, y lo pusieron enfrente del Señor Jesús.
Y la palabra de Dios no dice que lo sanó por la fe que tenía el paralítico, sino que la palabra de Dios dice, viendo la fe de ellos, no del paralítico, sino de los que lo llevaban. Le dijo, levántate, tus pecados te son perdonados. También encontramos, hermanos, de que la sanidad milagrosa no requirió esperanza. Por ejemplo, el cojo del templo, lo citamos porque es clásico. ¿Qué esperaba recibir de Pedro? Algo de dinero. Él no esperaba ser sanado. No tenía la esperanza de ser sanado. Sin embargo, Pedro le dijo, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. ¿Verdad? Y fue sanado. Ese hombre ni fe ni esperanza tenía. ¿Qué pudiéramos decir de Lázaro? Lázaro no tenía esperanza de ser resucitado por el Señor Jesucristo de la muerte física para volver a tener vida física. María, la hermana de Lázaro, no tenía esperanza de que su hermano resucitara para estar todavía con ellos un tiempo. Marta tampoco. Marta le dijo al Señor, sí creo, Señor, que tú le vas a resucitar. Pero Marta tenía su mente puesta en la resurrección del tiempo del juicio final. No esperaban la resurrección para que Lázaro anduviera con vida en la tierra todavía un tiempo. Y eso está registrado en Juan capítulo 11. Entonces no se necesitaba la esperanza, hermanos. No se necesitaba de tiempo. Los milagros que se hicieron inmediatamente. Curación perfecta, al instante. Ahora cuando el Señor le decía a alguien, ve y haz esto y esto y esto, y será sano, inmediatamente venía la sanidad. En cuanto la persona cumplía con lo que el Señor le había dicho, como en el caso de Naamán en el Antiguo Testamento, mientras no se zambullera 7 veces en el río Jordán, no iba a ser sano. Pero cuando se zambulló 7 veces en el río Jordán, inmediatamente fue sano. Así algunos milagros del Señor Jesús demandó de que las personas hicieran algo e inmediatamente fueron sanos. Pero en otros casos inmediatamente los sanó sin pedirles nada. O sea, el tiempo no era necesario para decir, no, pues es que, mira, te voy a hacer el milagro, pero espérate tanto tiempo para que puedas verlo. Eso no pasó ahí, hermanos. Y podemos ver algunos textos como en Hechos 3:7, en Mateo 12:13 y en Hechos 3:16 y muchos otros. Pero esto es importante que apuntemos nosotros. No se necesitó fe, no se necesitó esperanza, no se necesitó un tiempo para recibir el milagro. No se necesitó un ambiente propio. Por ejemplo, el ambiente propio de hoy, hermanos, ¿qué es? El discurso emocional, la música estridente, aplausos, estar golpeando con el pie el piso, movimientos del cuerpo y de las manos y de los pies. Todo esto conlleva a un éxtasis emocional. De tal manera que mucha gente por esa emoción siente cierto alivio momentáneo. Pero la verdad, si tiene una enfermedad, no va a ser sanado por eso. Muchas personas tienen enfermedades mentales, ¿verdad? Eso también tenemos que considerarlo. A veces son curados de un dolor de cabeza porque realmente el dolor de cabeza va y viene. O el dolor de cabeza lo tiene usted en un momento y después ya no lo tiene. Y muchas veces es cuestión nada más de encontrar una motivación para salir de esa molestia. O tomarse una aspirina y sale de esa molestia. Pero todo eso ellos lo adjudican como si fuera un milagro y tienen que crear un ambiente propio para hacer milagros. En el caso de los milagros del Señor Jesús y de los apóstoles no requirieron ese ambiente que los milagreros modernos pelean. Fíjense que en muchos casos no se requirió la presencia física. Por ejemplo, ¿se acuerda usted del criado del centurión? Vamos a leerlo ahí en Lucas 7, del 6 al 10, por favor. Este caso es excepcional. Lucas 7 del 6 al 10. Fíjese cómo dice ahí, por favor.
Este celular, cuando quiero que trabaje rápido, parece que es de bulbos. Dice la palabra. Ajá. Adelante. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti, tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y a otro: ven y viene, y a mis siervos: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la multitud que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Así es. Vienen y le piden al Señor que haga algo por este hombre. Este hombre era un hombre bueno. El versículo 4 dice: ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto. Versículo 5: porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¿Se fija? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué clase de milagro hizo ahí Jesús? Un milagro en el cual no se necesitó la presencia física, ¿verdad? Él dijo: ve. Y es más, el hombre le dijo: no necesitas llegar a mi casa, porque nada más manda que sea hecho y será hecho. Y es cuando Jesús dice, Jesús en su humanidad se sorprende de la fe de este hombre y la pone como ejemplo para sus discípulos. No he visto fe en Israel como la que tiene este hombre, ¿verdad? Y al regresar a la casa, los que le habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. O sea, Jesús ni siquiera tuvo que entrar a la casa. A distancia sanó a este hombre. Así de que la sanidad milagrosa, en este caso, no requirió la presencia física, sino con el poder de Dios es infinito y Él puede hacerlo a distancia. No requirió dinero. Los milagreros de ahora dicen: si no aportas, si no eres fiel en dar, pues no puedes recibir nada. Y la pregunta de esta diapositiva, hermanos, de esto que hemos visto en estos versículos, en estas referencias bíblicas, sería: ¿quién hace esto realmente hoy? Nadie. Nadie lo hace hoy. Así que, así como eso, también podemos ver que hay otros dones, como el don de lenguas. El don de lenguas que está ejerciendo el mundo hoy es un don de lenguas que no es un don, es un engaño de Satanás. Porque hablan ciertas fragmentaciones o ciertas palabras de otro idioma, quizás lo agarran hasta del mismo interlineal y luego hacen pensar a la gente inocente, a la gente ingenua, que tienen el don de hablar en lenguas, que el Espíritu Santo está sobre ellos, que están llenos del Espíritu Santo. Pero esas lenguas no son lenguas milagrosas. Esas lenguas no son obradas por el Espíritu Santo, sino que son obradas por un deseo insano, un deseo inmoral de hacer algo diferente a lo que Dios quiere que hagamos. Y así como el don de lenguas, hay otros dones milagrosos que son tratados de hacer por los pseudos milagreros modernos. Dice en 1 Corintios 12, del 7 al 10, por favor. 1 Corintios 12, del 7 al 10, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común, pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro se le ha dado fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu,
a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas, ¿verdad? Estos dones milagrosos son reales, fueron dados por el Espíritu Santo. Muchos hermanos los ejercieron en el primer siglo, incluyendo a los apóstoles. Pero terminado ese periodo ya no fue necesario esto y fueron terminados. Cuando habla, me llama ahí la atención, y esto lo vimos en la primer lección, cuando habla ahí de sabiduría por el Espíritu, se habla no de la sabiduría que adquiere uno por leer la palabra de Dios, sino que se habla de una sabiduría que venía directamente del cielo, igual que el conocimiento, según el mismo Espíritu. Ahora nosotros adquirimos sabiduría leyendo la palabra de Dios, lógicamente dirigiéndonos al autor de la palabra y pidiéndole su guía. Y ahora el Espíritu Santo nos guía en el momento que leemos y nos ayuda para aprender esa palabra, para retenerla en nuestro corazón. ¿Verdad? Muchas personas necesitaron fe en momentos difíciles. No, déjeme decirle que en este tiempo también necesitamos fe en momentos difíciles y en todo momento. Y esa fe va a ser por la palabra de Dios que tengamos en nuestro corazón. Pero dones de sanidad, pues le pedimos a Dios que Él haga su voluntad. Y Dios puede orar. Y Él sabe si nos va a dar sanidad o no. Y cuando habla ahí la última parte, diversas clases de lenguas, sin estudiar, sin estar en un colegio políglota o bilingüe, los hermanos en el primer siglo aprendieron lenguas, pero esas lenguas las hablaban y las interpretaban por la intervención del Espíritu Santo. O sea, mientras que uno recibía por revelación un idioma para hablarlo, otro recibía por revelación cómo interpretar ese idioma. Así de que en el Nuevo Testamento había personas bilingües y había intérpretes bilingües. Así que es muy importante eso, hermanos, que nosotros lo reafirmemos. No es algo que ignoramos porque es algo que se habla mucho, pero que lo reafirmemos para estar frescos en cuanto a la defensa de la palabra de Dios. Así de que continuamos con la pregunta, ¿es correcto el reclamo de que el cristiano debe de tener poder sobrenatural? Bueno, los regalos espirituales, milagrosos, déjeme decirle algo, amado amigo, amado evangélico, pentecostés, católico, o cualquier otra que cree que puede realizar milagros o que alguien de su iglesia puede realizar milagros, déjeme decirle, los regalos espirituales milagrosos han cesado por parte de Dios. Dios los ha cesado. De tal manera que los hombres no pueden tener un don sobrenatural dado por Dios. El Señor nos dijo con tiempo de que eran temporales, de que era un conocimiento parcial, porque cada parcialidad se iba juntando. Eran cosas de la niñez espiritual o de la niñez de la iglesia o de la niñez del cristiano. Era necesario porque la iglesia apenas empezaba. Leemos en 1 Corintios capítulo 13, versículos del 8 al 13, por favor. 1 Corintios 13, del 8 al 13, dice, el amor nunca deja de ser. Pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Y si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Qué interesante estos versículos antes de llegar a los otros, hermanos, antes de llegar del 11 al 13. Vamos a meditar en esto que nos está hablando de qué. Se va a acabar, hermanos, los dones sobrenaturales, porque el amor nunca deja de ser,
mientras que los dones sobrenaturales sí se van a acabar. Ahí, para representar a todos los dones sobrenaturales, está hablando del don de la profecía, está hablando del don de lenguas, está hablando del don del conocimiento, y con esos tres se representa a todos los dones sobrenaturales. Así de que, ¿qué? Los dones sobrenaturales se acabarán. ¿Por qué? Porque en parte conocemos, versículo 9, y en parte profetizamos. ¿Qué quiere decir eso? En parte conocemos y en parte profetizamos. Quiere decir que conforme se iban dando los dones sobrenaturales, se iba conociendo lo que los mismos dones sobrenaturales iban ayudando a tener. Por ejemplo, la revelación en la enseñanza, pues revelaba parte de lo que iba a quedar registrado para que en determinado momento fuera una parte de algo completo, que vendría a ser completo en el futuro. Así de que los hermanos profetizaban inspirados por Dios, recibían revelación, hablaban por parte de Dios y se iba registrando en la Escritura. En parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, nunca pudo el hombre conocer completo y profetizar completo y enseñar completo, sino que en parte, cada parte era una parte de un todo. Por eso dice el versículo 10, ¿verdad? Y ahí la pregunta sería, ¿para qué? Para que cuando venga lo perfecto, lo que es incompleto se acabe. ¿Sí? Ahí lo perfecto, que muchos dicen que se refiere a Cristo, o se refiere al ministerio de Jesús, se refiere a la obra de Jesús, pero no le atinan, porque ahí el contexto rige, hermanos. Se está refiriendo en cuanto a la enseñanza. La enseñanza se conocía en parte y en parte se daba a conocer. Pero cuando la enseñanza viniera perfecta, que también la palabra perfecto ahí es intercambiable por la palabra completo, porque dice lo incompleto se acabará. O sea, ahí el contraste es lo que era en parte con lo que va a ser completo. Ese es el contraste. ¿Sí? Por ejemplo, el apóstol Pablo predicó un sermón en Éfeso, y lo predicó otro sermón en Galacia, y lo predicó otro sermón, y iban conociendo en parte lo que el Espíritu Santo le iba dando al apóstol. Y si ustedes se fijan, en algunas cartas del apóstol Pablo hay muchos mensajes que se parecen uno al otro, pero tienen sus variantes de acuerdo a la necesidad del lugar. Sin embargo, era el mismo mensaje del Evangelio para todos. Todo era parte de un complemento, igual que los evangelios. Aunque algunos evangelios tienen muchas similitudes. Por ejemplo, cuando hablamos de los evangelios sinópticos, bueno, tienen muchas similitudes. Pero cada uno de ellos es una parte de algo completo. Así de que los 4 evangelios forman el evangelio de la vida de Jesucristo, hasta que Él dejó la tierra. Ahorita vamos a leer esos versículos que están ahí en negrita. Vamos a leer la segunda parte de esta porción. El apóstol Pablo, para poder entenderlo de arriba mejor todavía, pone 2 ilustraciones muy interesantes aquí. Dice el apóstol Pablo en el versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. ¿Sí? Allí está una ilustración muy interesante, amados. La ilustración es de un niño. El niño va creciendo y se va desarrollando y va conociendo de poquito en poquito, hasta que llega a ser hombre. Y ya cuando llega a ser hombre, ya tiene una madurez en todos los aspectos, física y mentalmente, y espiritualmente si están las cosas de Dios.
Pero mientras es niño, habla como niño, piensa como niño y razona como niño, ¿verdad? Pero cuando llega a ser hombre, deja las cosas de niño. Entonces, en el caso de la enseñanza, que se conocía en parte y en parte se enseñaba, es la cuestión aquí del niño que va conociendo poco a poco hasta que llega a ser maduro. Esa es la ilustración del niño. Ahora, hay otra ilustración en el versículo 12. Dice, porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, como he sido conocido. El versículo 12 está hablando, hermanos, de el hombre que se mira en un espejo. Y por más claro que fuera el espejo del tiempo del apóstol Pablo, la imagen no era nítida. Así de que se miraba borrosa, se miraba pañosa, se miraba como con un velo. Por eso pone como ejemplo el espejo. El espejo del tiempo, de aquel tiempo, era un espejo no como el de este tiempo. Ahora nosotros gozamos de espejos donde vemos la imagen nítida, casi al 100% de nitidez. Pero en aquel tiempo se veía la imagen de una manera veladamente. Entonces, en el tiempo de la niñez, en el tiempo de que se conocía en parte y en parte se profetizaba, era como cuando se veía en el espejo y no se veía claramente. Pero cuando viniera lo completo, lo perfecto, entonces dice, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. ¿Sí? Llegará el momento en que veremos las cosas con tanta claridad que lo que veíamos pañosamente ahora lo vemos bien claro. ¿Cómo se logra eso, hermanos? Con el estudio concienzudo de la palabra de Dios. Y aún así hay muchas cosas que no vamos a entender ahora y las vamos a entender cuando estemos allá con el Señor. Pero lo que sí le digo es que cuando habla de lo completo y de lo perfecto se refiere a todo lo necesario para que nosotros podamos tener apoyo para nuestra fe, tener apoyo para nuestra salvación. En el versículo 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Sí? Todo iba a cesar con excepción del amor. En otros versículos de este mismo capítulo, en los primeros versículos de este mismo capítulo, habla de que se va a acabar la fe y la esperanza, pero el amor va a permanecer para siempre. Así de que el contraste de toda esta discusión es la permanencia del amor y de el cese de las cosas que no son permanentes, sino que son finitas. Y entre esas cosas está los dones milagrosos. ¿Cuándo? Cuando la Escritura llegara completa a la vida del hombre. ¿Cuándo fue eso? En el primer siglo. Históricamente, por los registros de personas que recopilaron la Escritura, de judíos de aquel tiempo, nos damos cuenta de que la Escritura se terminó de escribir en el primer siglo. Por eso el Apocalipsis lo tenemos como el último libro de la Biblia, y en realidad fue el último libro de la Biblia que se escribió. Y fue aproximadamente en el año 96 después de Cristo. Así de que los regalos espirituales milagrosos han cesado. Muchos comentaristas en el primero, segundo, tercero y cuarto siglo estaban conscientes de que los milagros habían cesado, de que ya no se tenían los dones sobrenaturales porque ya no había quien pasase dones sobrenaturales a otro. Los dones sobrenaturales eran posibles gracias
al poder que se les dio a los apóstoles para poderlo transmitir a otras personas. De tal manera que si los apóstoles deseaban transmitirle a un hermano el poder milagroso de profetizar, se lo pasaban. Si le querían dar el don de sanar, le pasaban ese don, porque era necesario en la niñez de la iglesia. Así de que, volviendo a la pregunta, ¿cuál fue el propósito de los dones milagrosos entonces? Esta es la pregunta que nos trajo a este tema, hermanos. ¿Cuál es el propósito de los milagros, de los dones milagrosos? Si bien fueron y si bien tuvieron un fin, ¿cuál fue el propósito de ellos? Bueno, vamos a pasar a contestar esa pregunta, pero primero déjeme ver aquí el tiempo, porque el tiempo pasa y no se detiene. ¿Y qué cree? Que vamos a dejar este estudio para la semana que entra, amado. ¿Cuál fue el propósito de los milagros? Y es bueno esto porque no solamente vamos a ver el propósito de los dones milagrosos, sino que nos vamos a extender a ver el propósito del advenimiento del Espíritu Santo. Porque cuando hablamos del propósito de los dones milagrosos, sujetamos nuestra respuesta a versículos que están hablando de obra milagrosa. Pero cuando hablamos del propósito del advenimiento del Espíritu Santo, nos sujetamos a todo lo que el Espíritu Santo hizo. Así que les agradezco mucho la atención en esta ocasión, amados hermanos. Gracias por su paciencia. Y pues así como, sin quererlo, ¿verdad? Como en las series de televisión o en las series de novelas escritas, el siguiente capítulo va a ser más emocionante. Dios les bendiga y muchas gracias por su atención. Siempre recordándole, es un buen momento para ponerse a cuentas con Dios y si tiene pendientes con el Señor. Y si usted, amado, que nos oye, no ha venido a Cristo, medite en venir arrepentido a los pies de Cristo para ser bautizado para perdón de pecados. Dios les bendiga, muy buenas noches y dejamos tiempo a nuestro hermano Marcos para que él nos dirija. Muy bien, hermano, excelente lección. Estos temas son bien interesantes porque nos ayuda a recordar y a poder refrescar un poco la memoria de estos temas que siempre están al día. Siempre nos vamos a encontrar con personas que hablan o piensan o creen de que hoy día hay milagros de sanidad y todo eso. Así que vamos a dejar lugar a los hermanos para que puedan participar. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda concerniente al tema que nuestro hermano ha presentado, pueden prender su micrófono y pueden hacer las consultas necesarias. ¿Aló? La hermana Andrea. Adelante, Sí. hermana. Hola, hermanito. Hermanito, yo quería agradecerles por su estudio, pero que me dejó en lo mejor. Estaba tan entusiasmada escuchando y como que se me acabó en lo mejor el estudio, hermano. Así que la próxima semana voy a estar ahí. Así que muchas gracias, son muy interesantes, hermanos. Bueno, sí, es verdad lo que dijo el hermano Marcos, que es bueno recordar temas que uno ya leyó, estudió en un momento, pero a uno como que se le van olvidando ciertas cosas. Así que yo estoy súper agradecida, hermano, y la próxima semana lo espero sin falta. Buenas noches. Gracias por su comentario, hermana Andrea. Primeramente Dios, la semana que entra estaremos con el otro estudio. Gracias. Amén. Amén, gracias. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Solamente quedarnos, hermano, que las lecciones siempre son interesantes y buenas. Y también siempre uno va aprendiendo cosas buenas de cómo poder desglosar un poco este tema de los milagros, de las sanidades y la función que cumplió. Por eso
vamos a tener que esperar hasta la próxima clase para saber realmente cuál fue el propósito de los milagros. Algo que muchas veces no se toman en cuenta. Si bien son milagros que están acá escritos en la palabra, no se nos ha dejado como enseñanza, pero también hubo un propósito especial porque el Señor permitió que los discípulos tuvieran este don de sanidad, hablar lengua, conocimiento, interpretación y todos los dones que vemos en la carta de Corintios. Así que nos queda más que agradecer por su buena disposición y estaremos el próximo martes allí para seguir estudiando la palabra de nuestro Señor. Así que vamos a orar, vamos a inclinar nuestra cabeza en reverencia a nuestro Dios y agradecer a nuestro Dios por este momento que hemos tenido, por la enseñanza, que siempre son edificantes y de mucho ánimo, de entendimiento sobre la palabra de nuestro Dios. Oremos, hermanos. Bendito Padre, Señor eterno, que nos permite, Señor amado, en este momento, por los méritos de nuestro Señor, el poder estudiar, el poder meditar en su palabra, la palabra poderosa que tenemos, Señor, en nuestras manos y que podemos estudiarla con toda la libertad y con toda tranquilidad para discernir su enseñanza que nos ha dejado escrita en estos libros que tenemos, Señor, y que han sido revelados por medio de los apóstoles y escritores que nos han dejado esta enseñanza para nuestra edificación. Damos gracias, Señor amado, por el tiempo que nuestros hermanos dedican para poder estudiar, para poder analizar y poder presentarla de tal forma en que todos nosotros podamos edificarnos y podamos conocer de mejor forma, Señor, su voluntad. Padre bendito, Señor poderoso, damos gracias porque usted es bueno con nosotros y nos protege, nos cuida y nos ayuda en todas nuestras necesidades, tanto espirituales como materiales y físicas, dando gracias siempre, Señor, por la buena disposición que cada uno de nuestros hermanos tienen para dejar este tiempo para la edificación de los unos con los otros. Oramos, Señor, para que proteja y cuide a nuestro hermano Andrés y su familia, por el trabajo y la labor que realiza, Señor, en cuanto a la obra, que seas con él, bendiciéndole grandemente, como también todos los hermanos que dedican tiempo a la enseñanza y que usted pueda, Señor, proveer todo lo necesario para ello. Bendito Padre, gracias damos también por la presencia de cada uno de nuestros hermanos y hermanas que tienen a bien de dejar este tiempo, Señor, para escuchar su enseñanza. Le damos las gracias por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, hermano Andrés. Que Dios le bendiga a cada uno, a nuestra hermana Fernandita, hermana Sandra, Andrea, nuestro hermano Sebastián, Vanessa, hermana Violeta. A cada uno de ustedes, gracias, que Dios les bendiga y nos veremos mañana si el Señor así lo permite. Hermanito, Dios les bendiga mucho. Muy buenas noches, hermanos. Dios los bendiga a todos. Saludos. Buenas noches, muchas gracias, que descansen.